Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Gracias al Señor por reencontrarnos a través de este medio, una vez más para poder compartir una expresión de su palabra. Y yo te invito en este día que puedas abrir tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y creo que todos lo conocemos, es una palabra muy predicada, pero en este día venía a mi corazón, leyendo también todo esto, esta pregunta: ¿cómo estamos peleando nuestras batallas? ¿Cómo estamos peleando nuestra batalla diaria? ¿Cómo estamos enfrentando todo lo que se presente de manera cotidiana en nuestras vidas? Y la Escritura es clara qué es lo que nosotros debemos hacer. El primer punto nos dice en el versículo 10 que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, con nuestras fuerzas no vamos a llegar a ningún lugar. O sea, vamos a avanzar, pero cuando ya nos sintamos débiles por todos los embates que podamos recibir, ahí nos vamos a estancar. Entonces quizás hasta perdamos todo aquello que hemos logrado hasta ese momento. Pero si nosotros avanzamos con la ayuda del Señor, es diferente, porque sus fuerzas no se agotan. Él es aquel que, como dice en la Escritura, que Él multiplica nuestras fuerzas no teniendo ninguna. Entonces, cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, es que podemos seguir avanzando y no detenernos en nuestro diario andar y caminar. Pero, ¿qué tipo de batalla estamos enfrentando a diario? Primeramente nosotros mismos, nuestro yo, porque la carne no quiere nuestra voluntad, la carne no quiere someterse a la voluntad de Dios. Muchos dicen: me cuesta orar, me cuesta leer la palabra, me cuesta buscar, y necesitamos esto, hermanos. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir adelante? No nos basta con poder escuchar una prédica o mirar un culto o asistir a una reunión y, como quien dice, cargamos nuestra vida como si fuese un tanque de combustible para poder avanzar un trecho, y luego no, cada día tenemos que llenarnos de la presencia del Señor, buscar de Dios, fortalecernos para poder pelear nuestras batallas si queremos ser más que vencedores. Porque de lo contrario vamos a avanzar hasta cierto punto, pero nos vamos a quedar estancados y quizás hasta retrocedamos. Quizás todo lo que ganemos con nuestras fuerzas, muchas veces creemos y nos creemos fuertes.
y vamos a avanzar hasta un punto. Y aún vamos por así decir, nos vamos a esforzar de una manera y quizás consigamos lo que nosotros querramos. Pero ¿a costa de qué? A costa de muchos sacrificios, a costa de todo lo que dice que cuesta, todo lo que vale cuesta, sí. Pero si nosotros buscamos en la voluntad de Dios, Él tiene lo mejor para nosotros. Él tiene preparado algo que creo ni nosotros lo imaginamos, porque nosotros lo imaginamos con nuestra mente humana, pero Él tiene cosas mejores porque sus pensamientos son mejores y más altos. Lo cierto es que muchas veces nuestras batallas las peleamos con nuestro brazo de carne. Nuestras batallas las peleamos nosotros mismos, pero no estamos peleando contra algo que es físico. Nuestras peleas son, como dice la Escritura, es contra principados, potestades, las huestes celestiales, huestes celestes. Entonces, contra eso no existe arma humana que pueda combatirlo. Nuestras armas son espirituales. Pero hermanos, si nosotros no tenemos esa comunión con el Señor, ¿cómo vamos a ganar nuestras batallas? ¿Cómo vamos a poder seguir avanzando? ¿Cómo vamos a llegar a la meta que es un día estar en la presencia del Señor? Entonces, necesitamos vestirnos, como dice aquí en el libro de Efesios, con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. También necesitamos estar atentos y estar firmes. ¿Firmes en qué? ¿Parados en nuestra manera de pensar, en nuestra razón? No. Necesitamos estar firmes en Dios para que el diablo no nos engañe. Últimamente sabemos que Cristo viene pronto y se ha escuchado y se escucha mucho que el enemigo parece que está apurado porque él sabe cuál es su destino. Pero él no quiere que ni tú ni yo podamos alcanzar la salvación que él ya no tiene. Entonces, él va a acechar y aquel que esté descuidado, él lo va a destruir. Él no va a venir con cosas pequeñas, con chiquitaje. No va a venir con eso. Él va a apuntar para destruir. Pero para que esto no suceda en nuestras vidas, para que no se destruyan nuestras vidas, para que no se destruya nuestra familia, para que no se destruya todo cuanto nosotros podamos tener en este tiempo en Dios, necesitamos el ministerio, lo que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado algo a ti que no me lo ha dado a mí, y así sucesivamente. Él nos ha hecho únicos y a cada uno de nosotros nos ha dado un talento, algo específico, y aún Él ha dado ministerios a cada uno. Pero para que el diablo no pueda robar eso, necesitamos fortalecernos en Dios, necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios, necesitamos estar firmes y bien parados en su palabra para no ser engañados, para no desviarnos, para no quedarnos en el camino o a la vera de Él. Pero dice también en el libro, en el capítulo 6, versículo 12, dice, no tenemos, es lo que decía recién, lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como es tan grande la lucha que nosotros tenemos, hermanos, es algo que humanamente no lo podríamos enfrentar, solo con la ayuda del Señor, con el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura, no lo que nosotros querramos. Hermanos, no está en nosotros en elegir, yo quiero esto de Dios, yo quiero aquello, esto no me gusta, no. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios y someter nuestras vidas, nuestra voluntad a Él. Y tenemos que vestirnos de todo lo que Dios nos da, para que podáis resistir en el día malo. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes, porque va a venir el día malo a nuestras vidas. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, sabe que muchas veces la primera expresión que sale de nuestras bocas es, parece que todo está en contra mío, parece que todo me toca a mí. Pero realmente nos pusimos a mirar si realmente todo está en contra mío o nosotros fuimos aquellos que propiciamos esto en nosotros. Fuimos nosotros mismos que equivocamos nuestros caminos, que hicimos nuestra propia voluntad y no la de Dios, que no buscamos a Dios, que no nos humillamos, porque cuando nosotros nos humillamos, Él endereza aún nuestros pasos si están torcidos y endereza nuestro caminar. Pero es más fácil para el ser humano quejarse.
Para nosotros es más fácil quejarnos y que la culpa la tiene otro. Y en este caso la culpa la tiene Dios. Días pasados un amigo me decía, ¿te diste cuenta que la gente siempre se enoja con Dios? Nunca se enoja con Satanás, nunca insulta a Satanás por lo que le pasa, siempre insulta a Dios. Y es verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre quiere tener toda la bendición de Dios. Pero queriendo hacer o vivir sus propias vidas o seguir sus propios caminos. Entonces, pero quiere la bendición de Dios sobre su vida. Y cuando no salen las cosas como él o ella quieren, se enojan con Dios. Y no es así, nosotros tenemos que examinar nuestros propios caminos. Que el Señor nos ayude a fortalecernos y a buscar su rostro para que esto no nos suceda. Hermanos, para no equivocarnos, porque son tiempos peligrosos. Y la batalla que estamos peleando cada día es una batalla espiritual y es algo muy difícil de afrontar si no estamos firmes en el Señor. Necesitamos estar firmes en Él. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos buscar su presencia, necesitamos estar en comunión con nuestro Señor para que Él nos pueda dar la salida en cada circunstancia que nos toque vivir y atravesar. Y luego dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, necesitamos luego, vuelve a decir, estar firmes. Primero, habiendo acabado quizás una batalla, poder estar firmes, salir de ella quizás heridos, pero estando firmes en el Señor para poder seguir adelante, para no quedarnos, para poder avanzar. Y luego dice también, otra vez, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, o sea, su palabra es verdad. Y mire lo que dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice en el versículo 14, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Entonces, acá en Reina Valera dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y me gusta esta expresión porque dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. ¿Qué justicia? La nuestra no. La justicia del hombre, dice la Escritura, que es como trapo de inmundicia, pero la justicia de Dios es maravillosa, es perfecta. Entonces tenemos que estar firmes, bien parados en lo que es Dios, hermanos. Necesitamos estar asidos de la mano de Dios, porque si no, no vamos a llegar a ningún lugar. Todo nuestro esfuerzo, todo cuanto podamos hacer va a ser como jornal a saco roto. ¿Qué significa esto? Que uno cuando trabaja y se gana su sueldo, se gana su jornal, de repente lo pone en un bolsillo que estaba roto, lo perdió. Todo ese esfuerzo que hiciste se perdió, se escurrió porque eso estaba roto. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no en la voluntad de Dios, cuando lo hacemos por nuestras propias fuerzas y no fortalecidos en las fuerzas del Señor, nos sucede esto. Nuestro esfuerzo parece que se va por un bolsillo roto. Y que esto no nos pase, sino que busquemos del Señor, defendamos la posición en la cual estamos como hijos de Dios, pero verdaderos hijos de Dios. Hermanos, son tiempos peligrosos. Por eso, ¿cómo estamos peleando nuestras batallas? ¿Con qué armas? Son armas espirituales las que nosotros necesitamos desplegar. Entonces, que el Señor nos ayude a cada uno. Y luego dice en el 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sabemos que estas son las buenas nuevas del Señor. Y luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, hermanos, miren lo que dice también en la otra versión. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El diablo va a dar una batalla constante. Entonces, como si enumeramos, la primera batalla que estamos peleando es contra nosotros mismos, contra nuestro yo. Y luego contra todo lo que el enemigo despliegue contra nosotros para evitar que nosotros podamos avanzar, que podamos caminar. Pero defendamos nuestra posición en Dios, plantémonos en el Señor, fortalezcámonos en el Señor, para poder estar firmes siempre que venga todo esto. Vistámonos de toda la armadura de Dios.
ciñámonos, o sea, el ceñirse, ceñidos vuestros lomos, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio, con estas nuevas de salvación, que es anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la paz. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Sabemos que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Hermanos, si no tenemos fe, primeramente no podemos agradar a Dios. Primeramente, si nuestra fe no tiene que menguar, sino que tenemos que estar asidos, sea poca o sea mucha, nuestra fe tiene que estar firme en el Señor. Primeramente, si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Pero tampoco vamos a poder enfrentar, ni vamos a poder defendernos, porque como dice acá, porque habla del escudo de la fe, dice, además de todo, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El enemigo de manera constante va a bombardearte o va a lanzar sus dardos, sus flechas. ¿Para qué? Para confundirte, para que te enojes, para que te detengas, para que te apartes del Señor, para que le des la espalda a Dios. Pero si nosotros estamos bien asidos del Señor y tenemos en claro cómo estamos peleando nuestras batallas, dice, vamos a levantar el escudo de la fe. Por más que vengas, con todo lo que vengas, yo estoy plantada en la roca que es Cristo y de acá no me voy a mover. Y vamos a apagar los dardos del maligno. ¿Por qué? Porque cuando ese dardo comienza a encenderse en nuestra mente, en nuestros corazones y comienza a arder todo ese pensamiento, todo lo que el enemigo quiera poner en tu vida, eso va a comenzar a trabajar y se va a arraigar. Pero si nosotros no lo desechamos, en el nombre de Jesús, nosotros no tenemos que permitir que el enemigo entre a nuestras vidas con dudas, con confusiones, con amarguras, con enojos, con cuantas cosas. No lo permitamos, no permitamos que el enemigo nos bombardee de ese modo. Levantemos el escudo de nuestra fe. Aún luego dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús combatió en medio de la tentación cuando él estaba ayunando a Satanás? Con la palabra. Escrito está. Hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos saber y conocer a Dios para no ser engañados y para poder seguir avanzando cada uno de nosotros hacia la meta que está por delante. Pero luego dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, si no, volvemos a lo que decíamos al principio, velando en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia. Que el Señor nos ayude, porque necesitamos de manera como el aire que respiramos, por así decir, de manera primordial estar en comunión con nuestro Señor. Necesitamos estar clamando a Dios, necesitamos estar fortalecidos en Él, afirmados en su palabra, para también saber emplear la palabra de Dios. Conociendo la palabra, sabemos cómo enfrentar cada situación que se presente ante nosotros. Pero también necesitamos velar. ¿Qué significa? Necesito estar atento, necesito estar sobrio, necesito estar despierto, necesito estar suplicando, clamando, no solo por mi vida, que primeramente nosotros tenemos que clamar por nosotros, sino por nuestras familias, también por nuestros hermanos, no solo los que conocemos, sino aún los que no conocemos en todo el mundo. Por eso dice, y súplica por todos los santos. Tenemos que perseverar en esto, porque es importante para nosotros esto, porque si no, no vamos a poder avanzar. Nos vamos a quedar en el camino o a la vera. Nos vamos a debilitar y si no buscamos la presencia del Señor, no vamos a poder fortalecernos en Él. Porque, como decía hace un momento, no existe arma humana que pueda combatir lo que es espiritual, sino las armas que nos da el Señor. Vistiéndonos de toda la armadura del Señor, nosotros tenemos que humillarnos, como dice acá, velándonos. Acá ya nos está hablando de la oración. Primeramente, hermanos, tenemos que entrar con un corazón humillado a la presencia del Señor, despojando de todo lo que es nuestro, para que el Señor pueda comenzar a obrar en nosotros. Entonces, primeramente nos tenemos que humillar en su presencia. Tenemos que aún estar unánimes
en el Señor, buscando unanimidad con nuestros hermanos, orando, clamando a Dios ante las circunstancias que te toquen vivir. Por eso digo, ya sea sea el área espiritual, física, material, lo que sea la familia, si te tocó pasar alguna enfermedad, lo que sea que estés viviendo, necesitamos tomar la armadura de Dios. Tenemos el ayuno, la oración, el clamor. El ayuno va juntamente con el clamor y la oración, porque ayunar por ayunar, uno para extraerse sangre de por sí tiene que ir en ayunas, pero cuando el ayuno va acompañado de la oración y el clamor a Dios es tremendo. Dice en el libro de Mateo que todo lo que fuere atado en la tierra sería atado en los cielos, y lo que fuere desatado en la tierra sería desatado en los cielos. Esto es tremendo. El poder de Dios obrando a través de nuestras vidas, hermanos. Si pudiéramos entender y comprender esto, dejaríamos de lamentarnos, dejaríamos de quejarnos y seguiríamos al Señor confiando plenamente en Él, no en el hombre, hermanos, en Dios. En Dios es en quien tenemos que confiar. Y un tiempo atrás, por eso digo, nuestras luchas no son estamos en batalla. Y un tiempo atrás estábamos orando con mi esposo por alguien, y teníamos que hablar, teníamos una carga en nuestros corazones y hablar con esta persona y la familia. Y de momento orábamos y clamábamos al Señor por misericordia. Señor, ten misericordia, Señor, pon tu mano, Señor, ten misericordia. Y no estaba mal, estábamos orando en ese sentido. Cierta tarde, antes de ver, porque teníamos un día para verles, y cierta tarde el Señor me movilizó a orar. Estábamos tomando mate y de repente el Señor me movilizó a través de su Espíritu Santo a orar. Y fui y me arrodillé allí sola y comencé a orar al Señor. Y digo, Señor, ¿qué sucede? Porque se quebrantó mi corazón. Y en ese momento comencé a orar nuevamente por esta petición que teníamos, de estas personas que teníamos que hablar, a las cuales teníamos que hablar. Y comencé, Señor, ten misericordia. Y sabe que fue claro en mi corazón esta expresión que dijo, en mi corazón escuché esta expresión que decía: las batallas se ganan de rodillas. Y fue tremendo en ese momento, porque sabe que yo estaba de rodillas, pero estaba orando y clamando a Dios por misericordia. Y en ese momento entendí, el Espíritu Santo me hizo entender que no tenía que clamar por misericordia, que no estábamos orando, por así decirlo, mal, fuera de la voluntad de Dios. Estábamos peleando una batalla. Y sabe que yo me levanté de orar y se lo compartí a mi esposo. Estamos orando mal. Le digo, esto es una batalla, esto es algo espiritual. Y empezamos a orar. Y de hecho comenzamos a orar en ese sentido, y empezamos a orar, a atar y reprender. Y así fue que cuando nos encontramos con estas personas, sabe que se desató una batalla en ese momento. Fue algo espiritual. Pero gloria a Dios porque pudimos dar el mensaje de salvación. Porque fue un momento en el cual hubo un silencio absoluto. Parecía que algo contuvo todo, y eso fue la presencia de Dios. Por eso, hermanos, es importante saber cómo estamos peleando nuestras batallas. Muchas veces equivocamos aún nuestra oración. Por eso digo, fue una experiencia personal, y así cuántos ustedes podrían contar tantas experiencias, pero me recordaba esto. Nosotros clamando por misericordia, y no, las batallas, hermanos, se ganan de rodillas. Yo no sé qué estás peleando, yo no sé qué circunstancia estás viviendo, pero si lo estás haciendo con tus fuerzas, estás equivocado, estás equivocando el camino. Pero lo bueno es que Dios hoy te da la oportunidad para que puedas humillarte en su presencia y decirle: Señor, hasta acá lo hice solo y a mi manera, yo quiero hacerlo como tú quieres. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes lo que va a suceder? Que dentro de un tiempo más vas a avanzar y va a ser como un círculo vicioso. Se va a volver a repetir lo que estás viviendo, porque no alcanzaste la victoria, porque estás peleando mal tu batalla. Muchas veces dejamos de lado al Señor, y nosotros tenemos que estar peleando nuestras batallas, como dice la Escritura, primero fortalecidos en el Señor
Y al final, como dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. No te canses, persevera. Persevera, porque Dios te va a dar algo maravilloso. Dios te va a dar una victoria que no imaginaste, que no pensaste. Pero vas a tener mucha oposición mientras pelees esta batalla. Por eso te digo, no te desanimes cuando veas la oposición y estás haciendo bien las cosas delante de Dios. Porque cuando hacemos las cosas que están mal y no hay oposición, bueno, yo creo que ahí tendríamos que desconfiar. Pero cuando hay oposición del enemigo, es porque estamos haciendo quizás bien las cosas delante de Dios y estamos peleando esta buena batalla de la fe. Entonces, tu lucha y mi lucha no es contra sangre ni carne, no es contra una persona, sino lo que está en esa persona. Aún yo tengo que orar por esa persona para que Dios pueda tocar y esa persona pueda abrir su corazón a Cristo. Si estás atravesando por alguna enfermedad, si estás atravesando por alguna situación económica, como dijo la Escritura, habiendo acabado todo, habiendo acabado esa batalla que estás librando en este tiempo, puedas estar firme. Entonces, yo quiero alentarte en este día a que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, que busques, que ores, que clames, que ayunes si es necesario, que si necesitas el ayuda de alguien más, que recurras a tu pastor, al líder, al hermano. Hermanos, podemos ayunar por esto, porque es una batalla que me es muy difícil de librar. Oremos, ayunemos, clamemos. Pero no te aísles, no te quedes solo, no te quedes al costado del camino sin pedir ayuda, porque el Señor siempre está dispuesto a extender su mano. Así que yo no sé qué batalla estás librando. Lo único que sí te voy a decir es que hoy es el día en el cual el Señor te invita y te dice que ya basta de pelearla solo, porque el resultado no va a ser bueno. No va a ser para nada bueno. Por un tiempo quizás pienses que sí, pero luego eso va a quedar estancado o va a ser destruido. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas caducan, mas no las fuerzas de nuestro Dios. Así que te invito a que te puedas fortalecer en Él, en el poder de su fuerza, que busques de Dios, te vistas con toda la armadura de Dios, que pelees en la dirección correcta y que pelees y que tengas a tu lado aquel que te va a hacer ganar tu batalla, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que te animo en este día, que no te desanimes, que no huyas de lo que estás viviendo, de lo que estás atravesando, que no te escondas, porque acá no vale soldado que huye sirve para otra guerra. No, que no le escapes al proceso que estás viviendo en tu vida, sino que busques del Señor, que te aferres de Él y que te afirmes en sus caminos. Que eso te va a dar y me va a dar la victoria segura para poder seguir adelante. Así que hasta aquí la palabra, nos reencontraremos prontamente. Anhelo que el Señor bendiga tu vida y bueno, puedas estar siguiéndonos a través de las páginas de Facebook, de YouTube, días martes y jueves, 19-15 horas, y los días domingo también las prédicas de nuestro pastor a las 11:15. Así que Dios bendiga mucho tu vida y no te olvides, ¿cómo estás peleando tu batalla? Que sea con armas espirituales y el Señor de tu lado. Dios te bendiga mucho. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados
y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido